grandemente, puedan dar mucho fruto y que podamos ser de luz a muchos más. Que tu propósito crezca grandemente en nosotros, quedamos en ti, con la confianza de que obrarás y saldremos fortalecidos e iluminados. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora sí, a leer. Primera diapositiva, por favor, hermano. He visto que han colgado un post de presiones y sabemos que muchas circunstancias presionan en nuestra vida. Aún a ustedes jóvenes hay presiones diferentes, pero esas presiones nos invitan a tomar una reacción. A veces hay reacciones positivas, a veces hay reacciones negativas, pero tenemos que saber cuáles son las herramientas que nos ha dejado el Señor para responder positivamente entre ellas. Cómo podemos salir de esas presiones y cómo podemos usarlas en nuestra vida diaria. Vemos esa imagen y sí, la presión es así, ¿no? Parece que estuvieran hablándonos al oído, no solamente con una voz altisonante, sino como si tuviéramos un megáfono ahí en el oído y nos presionan y no sabemos qué hacer muchas veces. La idea de hoy es aprender cómo salir de esa presión. Por favor, la diapositiva 2. Y quiero que empiecen a imaginar cuál es la primera salida, ¿no? ¿Qué les quiere decir esa imagen? Pero vamos a ir descubriendo a través de la lectura y de las preguntas que vamos a compartir. Entonces leemos Daniel, capítulo 1, verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La diapositiva, por favor, hermano. La segunda. ¿Pueden descubrir en la lectura las presiones a las que estaba sometido Daniel y sus amigos? ¿Alguien puede dar con el verso donde encuentren el primer rastro? Si alguien lo tiene, levanta su mano. ¿Qué tal si leemos el verso 4? La parte final. ¿Lo tienen? ¿Cuál fue la primera presión a que estaban sometidos? Hemos de decir de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tomado Judá, ¿no? Y entonces él toma a jóvenes como ustedes para ser adoctrinados por el imperio babilónico. Ahí en la parte final del verso 4 hay una presión que sufren estos jóvenes. ¿Cuál es? ¿La pueden distinguir? ¿Y eso qué implica? Una nueva doctrina. Una nueva enseñanza, pensamiento. Claro, muy bien. El verso 7, ¿qué les dice?
claro, al perder sus nombres, pierden su identidad. ¿Ustedes saben qué significan los nombres de Daniel en hebreo y en caldeo? ¿Cómo les cambian? No, les comparto entonces. Daniel significa Dios es mi juez. Y fue cambiado, claro, en el reino babilónico por Belsasar, que significa príncipe de Bel. Vayan grabando. Ananías, amado por el Señor, y fue cambiado por Sadrach. Miren de este nombre precioso, amado por el Señor, cambiado por iluminado por Dios Sol. Luego Misael, que significa ¿quién es como Dios? Por Mesac, ¿quién como Venus? Entonces, este verso nos dice de que, al igual que el verso 4, que había un sistema, ¿no es cierto? Un sistema de adoctrinamiento. Y el mundo de hoy también tiene su propio sistema de adoctrinamiento. Hay presión porque ellos que amaban al Señor tenían que dejar no solo su cultura, sus enseñanzas, todo lo aprendido, sino sus nombres iban a ser también cambiados. Hay otro verso, el verso 5, por lo cual sufren otra presión grande. ¿Cuál era esa presión? ¿Cuál era la costumbre hebrea de ellos en su alimentación? Una costumbre vegetariana, ¿no es así? Y la comida del rey era totalmente diferente. Además, ellos no bebían vino, sino agua. Y eso estaba dado en la ley de Moisés. Ellos tenían que dejar la ley de Moisés por adaptarse a todo un sistema de adoctrinamiento. Y estos nombres preciosos, ¿qué querían decir? Volvamos a repetirlo, volvamos a leerlo. Daniel, Dios es mi juez. Por Belsasar, ya no él iba a ser examinado por Dios, sino ahora él, ¿a quién iba a mirar? Príncipe de Bel. Ya iba a empezar a mirarse a él mismo. Ananías, amado por el Señor, por Sadrach, iluminado por Dios Sol. O sea, aquel que le daba amor, ahora él iba a ser iluminado por algo que ha sido creado, ¿no? Ya no amado por el Creador, sino iluminado por algo creado por él. Y por último, tenemos a Misael, que dice, ¿quién es como Dios? Por Mesac, ¿quién como Venus? Nuevamente, del Creador, ¿a quién? Algo inventado en la mente humana, ¿no es así? Entonces ellos se iban, Nabucodonosor mandaba a personas a adoctrinar a estos jóvenes. Y el sistema de hoy hace lo mismo con ustedes. Hay todo está organizado para separarlos de la voluntad de Dios. Para que en vez de ser hijos de Dios, pasen a ser hijos de ¿quién? No de Satanás, sino de ¿quién? Del mundo, del sistema. Y para educarlos con sus costumbres pagadas. Pero ¿cuál es la respuesta de José? Hay una respuesta excelente. ¿Quién lo tiene? Amén, verso 8, ¿no? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey. ¿Qué quiere decir no contaminarse? No mancharse. Y seguro que Daniel conversa con el jefe de los eunucos, le hace una petición. ¿Y cuál es la base de esa petición? Según la imagen que tenemos allí. La obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Dios verdadero. ¿Qué significa
obediencia, vamos a verlo de a poquitos, pero les pregunto, ¿no? ¿Qué harían ustedes si sus padres los invitan a un paseo familiar un domingo y los invitan a dejar de congregar? ¿Qué pasa si en su centro de estudios es el aniversario de la universidad y lo proponen celebrar domingo y ustedes tienen que estar participando y dejan de congregar domingo? ¿Cómo reaccionan ustedes ante la invitación de sus amigos para ir a las fiestas? ¿Se dan cuenta que todo eso es parte de un sistema que los quiere adoctrinar, los quiere alejar de la voluntad de Dios, de lo que ya Dios dijo que no dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre? Más bien ahora que ya vemos que el tiempo se acerca, debemos de estar con más decisión de no dejar de congregar, porque la congregación es uno de los pilares que Dios ha dejado para que ustedes, los jóvenes, se fortalezcan y no se dejen influenciar por las cosas del mundo. Entonces, ¿qué deben proponerse ustedes? ¿Obedecer a quién? A Dios y no a los hombres, porque la presión, ¿desde dónde llega? Desde la familia incluso, ¿no? Sus padres le pueden decir, vamos de paseo. Puede venir de la sociedad, de los amigos que te dicen, vamos a jugar fútbol, hay un campeonato. ¿A cuánto le gusta el fútbol? A mí me encanta. Pero hay cosas que el sistema lo tiene muy preparado por hombres que se han vendido a su concupiscencia. Algunos han hecho pactos diabólicos e influyen negativamente sobre ustedes, pero la respuesta, ¿cuál debe ser? No mancharse, no contaminarse con lo que propone el mundo, ni aún con costumbres familiares. Hay algo muy interesante. ¿Qué significa la palabra obediencia? Y dice que obedecer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es una traducción contextual del verbo oír. Y ustedes saben, ¿no? La fe es por, y el oír por la palabra de Dios. De manera que obediencia en la Biblia significa una respuesta activa a lo que uno oye, y lo diferencian de escuchar. No es solamente un escuchar pasivo. Entonces, cuando escuchamos y no actuamos, no llegamos a la obediencia. Cuando escuchamos, oímos y actuamos, eso es obediencia. Y la obediencia la vemos cuando en el verso 8, Daniel dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a continuarse. Hubo una acción. ¿Cuál es? La de pedirle a este señor de que no le obligue a comer la comida ni la bebida del rey. Y sería muy bonito, ¿no? Suena bonito. Uy, la comida y la bebida del rey, nada menos, en el palacio del rey. Pero ellos obedecían la voz del sistema o la voz de Dios. ¿Su fe había sido desarrollada? ¿Solo escuchaban o también oían? ¿Solo oían o también actuaban? También actuó, ¿no? Porque Daniel pidió, es un verbo de acción. Él pidió, reaccionó y comienza a iniciar una acción para ver cómo se escapa de esta propuesta del rey. Entonces, ¿les tiene claro qué es la obediencia? No solamente es escuchar, ¿no? Sino oír. La fe nos lleva, todo lo que está en la Biblia nos lleva ¿a qué? A obedecer a Dios. Pero la obediencia tiene que actuar. ¿Qué harían si sus padres lo invitan a un paseo familiar? ¿Cómo escapan de eso? ¿Qué harían si les invitan por cualquier motivo a no venir a una reunión de jóvenes? El texto nos va a seguir respondiendo.
¿Puedes poner la siguiente diapositiva, hermano? Leamos ahora a Daniel desde el verso 9. Siempre imaginen, estén imaginando ahora. Vayan viviendo la lectura, vean la imagen y concéntrense. Verso 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba, ¿qué les daba? Legumbres, ¿no? Ven aquí cómo Daniel escapa. ¿Qué hace para no comer de la? Actuó, se puso a conversar con el jefe de los eunucos, lo convenció, habló con la persona que había puesto el jefe de los eunucos a cargo, Melzar. Pero, ¿qué usó? Su ingenio, ¿no es así? Buscó una manera muy ingeniosa de salir del apuro. Y aquí les hago una pregunta interesante. ¿Por cuánto tiempo dejaron de comer y beber lo ofrecido por el rey? ¿Están seguros que 10 días? Hasta donde hayan leído, claro, pero ahí... Si ellos pasaban esa prueba de los 10 días, al día 11, el día 12, ya iban a comer la comida del rey, o seguirían comiendo legumbres, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo el rey pidió que los adiestraran? 3 años. ¿Perdón? Amén. Lo has dicho bajito para darle oportunidad a otros que respondan. ¿Lo tienes? 3 años. ¿Escuchaste o lo viste? No, yo lo dije. Lean el verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años, ¿no? Entonces, si lograron pasar esos 10 días, 3 años que iban a estar siendo adiestrados en la lengua y las letras de los caldeos, iban a seguir comiendo legumbres. A ustedes, jóvenes, si se proponen en su corazón, ¿podrán resistir la presión, obedecer y vivir en santidad? ¿Sí? ¿Están dispuestos a hacerlo? Sí. ¿Qué usarán? El ingenio, ¿no? Claro, de Dios viene todo, pero va a venir ese ingenio, pero hay que usarlo, ¿no? Y hay que atreverse. ¿Van logrando discernir lo que significa santidad? Obedecer, yo puedo obedecer hoy y mañana desobedecer, ¿no es así? Puedo obedecer de lunes a miércoles y desobedecer jueves y viernes. Un tema es la obediencia, otro tema es la santidad. ¿Qué vendría a ser la santidad entonces?
¿Hay alguna área de tu vida en la cual ya estés fortalecido? Algo, por ejemplo, ¿a quién ya no miente nunca, aún ante la más severa presión? ¿Alguien ya ha llegado a lograr y vencer en eso? ¿En qué área están ya fuertes, firmes? Cada uno lo sabe, ¿no? Pero veo que están ahí todavía no muy firmes. Pero se puede en el Señor. Uno se puede afirmar. Cuando ya logramos obedecer lunes, martes, hasta domingo, y los 365 días del año y durante toda tu vida en un área de tu vida, entonces ya vives en santidad en esa área de tu vida. Son muchas áreas: está el área emocional, el área física, el área espiritual, el área social, el área económica. Saben manejar bien el dinero que perciben, el área moral. Y a través de la vida van a pasar diferentes etapas, ¿no? Hoy eres un joven soltero. ¿Cuántos se quieren casar? Mañana estarán casados, después serán padres, después serán abuelos. Hay etapas en la vida, ¿no? Y cada etapa te va a enfrentar a diferentes retos. Cuando tú aprendes a vivir en cada área de tu vida y en cada etapa de tu vida obedeciendo al Señor, entonces mantienes una vida de santidad. Claro, dirán, pero a veces fallaré. Claro, pero ¿cuál es la herramienta que ha dado Dios para mantener la comunión? La confesión, ¿no? Y así seguimos adelante, siendo Dios siempre el tema, el centro de nuestra vida. Leamos una definición de santidad que también encontré. Dice: la santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo y debe ser desarrollada a lo largo del día y a lo largo de toda la vida. La santidad no es solo un llamado, sino es posible, lo podemos lograr, lo pueden lograr ustedes, y además es necesaria. Si quieren resistir la presión, si aprenden a obedecer y si aprenden a distinguir esa presión en cada área de su vida, hoy que son jóvenes, se estarán preparando para el futuro y lograrán una vida en santidad. Sigamos leyendo entonces. Leamos ahora los versos 17 al 21. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, hermano? Dice, verso 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Se han dado cuenta? Es muy obvio, ¿no? ¿Quién es el que recompensa? Dios. ¿Qué tipo de recompensa les dio Dios en estos versos que acabamos de leer y en versos anteriores? ¿Lo pueden distinguir? ¿En qué verso los encontramos? ¿En el 20?
17. ¿Qué tipo de recompensa le entregó, hermano? Conocimiento, inteligencia. Y también a Daniel entendimiento, ¿no? O sea, les dio conocimiento, inteligencia y entendimiento. Una cosa es conocer, otra cosa es ser inteligente y otra cosa es entenderlo. Y otra cosa es la sabiduría. Pero solamente en todo lo que hemos leído, en ese verso nomás se encuentra la recompensa de Dios. ¿Qué tal si leen el verso 9? ¿Qué tipo de recompensa le dio hermano Axel? Gracia. ¿Solo gracia? En buena voluntad, ¿no? Lucas 2:52, ¿qué nos dice? ¿Recuerdan? No lo busquen, sigan concentrados ahí. Jesús crecía. Y Jesús crecía. Entonces, 4 áreas ahí encontramos de lo que Jesús crecía. Crecía en gracia, dice, ¿no? En gracia, para con Dios y para con los hombres. Crecía en espíritu y crecía además en lo social. Aquí Dios estaba premiando a José, a Daniel, porque propuso en su corazón. Y eso es lo que Dios mira, hermanos. Cuando propones algo en tu corazón, Él ya sabe que lo vas a hacer, que no solamente vas a obedecer, sino vas a buscar una vida en santidad. Cuando Dios ve eso en ti, entonces lo que hace es darte gracia, para con Él y para con los hombres. Y Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la palabra. ¿Quiénes están verdaderamente llenos del conocimiento, inteligencia, entendimiento y sabiduría? Entonces viene esa pregunta de cajón. ¿Quiénes son los que se llenan de todo esto? ¿Perdón? ¿Solo por obedecer? Y por vivir en santidad, ¿no? Primero le dio gracia, pero después le dio, además de gracia y de buena voluntad con el jefe de los eunucos, que les dio en el verso 17, conocimiento, inteligencia, entendimiento, y si leen el verso 20 también les dio sabiduría. Entonces, hermanos, los que obedecen, y sobre todo los hijos de Dios, son aquellos que cuando siguen este sendero logran obtener de Dios la recompensa. No es que Dios nos recompense solamente porque somos sus hijos. Cuando ustedes sean padres, ¿le darán un premio a un hijo que se porte mal? No, por supuesto que no. Dios, que es un Dios santo, nos premiará si no le obedecemos, si no empezamos por ahí, porque no solamente es obedecer, sino vivir en santidad, una vida de plena comunión con el Señor. ¿Cuál es el punto clave que ve Dios en ustedes y en cualquiera de sus hijos para comenzar a dar de su gracia, de su amor, de su buena voluntad, de la inteligencia y de la sabiduría? Cuando se proponen en su corazón. Dios ve eso. Dios ve que ustedes ya se decidieron, ya aprendieron la lección. Daniel y sus amigos conocían la ley de Moisés y no se iban a ir para ningún otro lado. Dios ya lo había dicho, tenían mucha presión. Dios ya lo había visto, perdón. Ellos tenían mucha presión. Tener que dejar su cultura, su lengua y sus preciosos nombres por esos nombres que le quisieron poner para que adoren a dioses o a ellos mismos, príncipe de Bel. Cuando Dios ve que propones en tu corazón, amado joven, entonces Él va a comenzar a derramar su gracia y todas las bondades que Él tiene para con nosotros.
¿Quisieran ustedes ser 10 veces mejores que todos los sabios y entendidos que están en el mundo? Porque acá los magos y astrólogos que hablan se entiende que son los más connotados de esa época, ¿no? Ustedes pueden recibir de parte de Dios esta recompensa 10 veces más que cualquiera que no es hijo de Dios. ¿Será que Dios les dará de balde toda esta recompensa? ¿O tienen ustedes cosas que cumplir, un camino que seguir? La obediencia y la santidad para recibir la recompensa, ¿no es así? Entonces, cuando uno logra proponerse en su corazón, cuando uno hace este camino, cuando están dispuestos a no contaminarse, a no mancharse con el mundo, entonces dirán no a lo que no agrada a Dios y dirán sí a lo que sí le agrada a Dios. Y Dios estará, la siguiente diapositiva, hermano, ¿cómo va a estar? La siguiente. Contento con ustedes, ¿no? Cuando Dios está contento por su obediencia y su vida de santidad, entonces los recompensará grandemente. Y si ahí ven la parte chiquita, ¿lo logran leer? Un milagro. No ayuda la diapositiva, ¿no? Un milagro cada día. Buena vista, hermano. Yo acá no lo leo ni con los anteojos, sino que como ya lo leí en casa. Un milagro cada día. Para concluir, hermanos, recuerden esas 3 palabras, ¿no? Que las vamos a mencionar para terminar. Cuando vives en obediencia, cuando vives en santidad, Dios estará contento contigo. Y cada día de tu vida habrá un milagro. Experimentar la plena comunión con Dios, y entonces, solo entonces, cuando obedezcas y vivas en santidad, aprendas a hacer eso, recibirás la recompensa. ¿No es grande nuestro Señor? Les pido que le den un aplauso para Él.